1963. Buenos Aires. Una nevada irrumpe sobre la ciudad. La gente corre, se esconde, desaparece. El enemigo es invisible. La invasión ya comenzó. El Eternauta. Ciencia ficción, advertencia, símbolo, resistencia y tragedia. Imagina que una nevada empieza a caer en tu barrio. Silenciosa, hermosa, blanca, pero letal. No lo sabes al principio, nadie lo sabe. Salís a mirar, curioso, y al rato tus vecinos empiezan a morir. No hay comunicación, no hay gobierno, no hay ayuda. Solo vos, tu familia y lo que tengas en tu casa. Esta no es una historia de zombies, tampoco una fantasía épica. Esto pasó, o pudo haber pasado, en Buenos Aires, la capital de Argentina. El Eternauta no es solo el mejor cómic de la historia de Argentina, es también una de las obras más potentes de nuestra historia cultural. Y ahora, mientras Netflix prepara su estreno para el próximo 30 de abril, vuelve la pregunta que nunca termina de responderse. ¿Quién era el Eternauta y por qué su historia todavía incomoda muchísimo? Seguramente mientras algunos la descubren por primera vez y otros lo recordamos y lo leemos una vez más. Volvemos a sumergirnos en esa nevada eterna, porque quizá el Eternauta no fue solo una historia de ficción, quizá fue una advertencia, o también, ¿por qué no?, una profecía. La historia del Eternauta arranca en una Buenos Aires reconocible. Propone lo cotidiano como escenario de terror. Un tipo común, Juan Salvo, juega a las cartas en su casa con unos amigos. Trasnochan un poquito entre truco y retruco. Pero afuera comienza a nevar. No es una nieve común, es mortal. Toca la piel y te mata. Y es que la nieve no es nieve, sino un arma. Silenciosa, invisible, letal al contacto. Juan, su esposa, su hija y unos amigos intentan sobrevivir al primer impacto de una nevada que comienza a cubrir toda la ciudad. A partir de ahí, lo que parecía una noche totalmente tranquila se transforma rápidamente en una lucha por la supervivencia. Juan y su grupo improvisan un traje aislante solo con lo que tienen en la casa y salen a la calle. Allí, el mundo que conocían cambió completamente, sin electricidad, sin noticias, sin saber qué pasa más allá de la ventana. Los personajes deben improvisar una resistencia. ¿Frente a quién? Frente a algo que no entienden, que lo supera ampliamente y que parece no tener fin. Empiezan a entender que no están solos, que la nevada fue solo el primer paso de una estrategia mayor. Si bien hay otros sobrevivientes, también hay otras fuerzas que no son humanas y que operan desde las sombras. El Eternauta relata la historia de una invasión, pero no es solo eso, es, al fin y al cabo, la historia de una comunidad, de organización, de tiempos difíciles, y todo contado desde una perspectiva muy humana. Es una historia donde el héroe no es un superhombre con poderes, sino un vecino que hace lo que está a su alcance. No hay un elegido, no hay superhéroes, hay vecinos, amigos y gente común. Y juntos se enfrentan a lo extraordinario. Y ahí está la clave. El Eternauta no es tanto sobre los monstruos que vienen del cielo, sino cómo nos enfrentamos a lo que no entendemos. Juntos y organizados o solos y rotos. ¿Qué harías vos si todo se cayera a pedazos y solo tuvieses a quienes tenés a tu lado? Esa es la pregunta que atraviesa cada viñeta de la historieta.
El cómic del Eternauta comenzó a publicarse en 1957. El mundo todavía estaba digiriendo los efectos de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, viviendo intensos momentos de Guerra Fría. Es recontra contemporáneo a la publicación del Señor de los Anillos. El miedo al otro, a la invasión, a lo invisible, a cosas que hay en el cielo, era completamente real, se sentía a flor de piel. Pero Héctor Oesterheld, el guionista, y Solano López, el dibujante, llevaron ese miedo a un nuevo lugar. Nuestro propio barrio, nuestra propia casa, nuestra propia familia. Y es que no era solamente una historieta o un cómic. Fue, a la postre, una obra visionaria. Combinaba elementos de la ciencia ficción clásica con una sensibilidad política y social, que por supuesto la puso años, décadas, por delante de su época. Ok, una invasión extraterrestre que comienza con una nieve mortal, eso ya es en sí mismo un giro narrativo brillante. Y es que no hay platillos voladores, no aparecen rayos láser, hay solamente nieve, silenciosa, letal. Y es justamente eso lo que lo hace una historia tan inquietante. El terror viene disfrazado de algo completamente reconocible. Oesterheld rompía moldes. Mientras la ciencia ficción internacional hablaba de viajes espaciales, de civilizaciones extraterrestres, el Eternauta ponía el foco en la resistencia, en la casa, con amigos, con la familia. La misma casa que de repente se transforma en un búnker. En lugar de ambientar la invasión en ciudades mundialmente conocidas como New York, Londres o incluso en Marte, ellos eligen Buenos Aires. Y esa elección no es una elección ingenua, porque transforma al lector argentino en el protagonista también de la historia. No miramos la historia desde afuera. Nosotros somos Juan Salvo. Somos los que cierran la persiana cuando comienza a nevar. Y es que El Eternauta también es una obra adelantada porque utiliza a la ciencia ficción como un vehículo de crítica social. Nos habla de poder, de control, de cómo las grandes decisiones nos afectan a todos como individuos, pero también nos propone una salida. La solidaridad, la acción colectiva, el enfrentarse al horror, no desde un heroísmo individualista, sino todo lo contrario, desde el heroísmo comunitario. Pero antes que me digan zurdo de mierda, ojo que el heroísmo en el Eternauta no deja de ser una virtud personal, pero se demuestra claramente que todos los héroes se realizan en comunidad. Sin ella no podrían lograrlo. Sin ella no tendría sentido todo lo que hace. Sin ella solo sería un mero instinto animal de supervivencia. Pero más allá de esta discusión, el Eternauta introdujo también temas como la manipulación mental, la guerra de desgaste, el control remoto de masas, viajes en el tiempo y, por supuesto, la invasión como metáfora política. Recordemos que se publica 2 años después de que se produjera la Revolución Fusiladora, aquella que comenzó bombardeando la mismísima Plaza de Mayo, matando a más de 300 personas. Pero incluso visualmente el Eternauta fue innovador. Los diseños de Solano López mezclaban expresividad y realismo de forma magistral. El uso de sombras, el uso de texturas, el uso de composiciones que parecen sacadas de un storyboard cinematográfico, en muchos sentidos hablando, es cine dibujado. Antes que eso fuera una tendencia en el cómic internacional. Y todo esto aparece en viñetas de hace más de 60 años, antes de Watchmen, antes de Black Mirror, antes de que la ciencia ficción se volviera filosófica. Antes de todo eso, el Eternauta ya lo era, ya era ciencia ficción con conciencia social. Si el Eternauta es una obra monumental, es porque fue construida por 2 grandes pilares, Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. 2 nombres que, si bien suenan míticos para aquellos que lo reconocen, en ese entonces eran simples laburantes de historietas. Tipos con una pasión desbordante por contar historias
que se salieran de la norma. Héctor, que ya venía escribiendo historias de ciencia ficción, tenía una visión muy particular del concepto de héroe. Para él no era el tipo que se destacaba en forma mesiánica, sino todo lo contrario. El héroe, el verdadero héroe, era el hombre común, como Juan Salvo, como vos y yo, como cualquiera, cuando se nos presenta la oportunidad. Su escritura era poética, reflexiva y profundamente humana. Y Francisco, por su parte, puso esa humanidad en los dibujos. Sus trazos no eran espectaculares, al estilo de los superhéroes norteamericanos, pero eran cercanos, creíbles, con rostros reales. Su estilo narrativo ayudó a convertir a la nieve asesina en una amenaza cercana, tangible, casi física. Y juntos lograron algo único. Una historieta profundamente argentina. Una epopeya nacional disfrazada de ciencia ficción, pero de alcance universal. Algo que, por supuesto, podía ser leído como una aventura de ciencia ficción, pero también como una profunda reflexión sobre la condición humana, la resistencia, la opresión, el control. Y es que es el Eternauta el que finalmente inaugura el concepto de héroe colectivo latinoamericano. Y este cambio conceptual fue revolucionario. No hay un solo protagonista, hay una comunidad dispuesta y que decide resistir. Y eso claro que no era común en el medio. Y por eso su impacto fue tan profundo. Marcó toda una generación de lectores y de autores. Desde Carlos Trillo hasta Ricardo Barreiro o hasta el mismísimo Quino de Mafalda. Todos se vieron influenciados por esta forma de narrar. Y acá te voy a contar algo que si no sos argentino te va a resultar impactante. Si el Eternauta ya tiene un tono sombrío, trágico, profético, lo que ocurrió después con su autor lo volvió aún más dolorosamente simbólico. Oesterheld, además de ser el creador de la historia, fue un hombre comprometido con su tiempo, con su país, con su historia, con sus ideas. Y esta decisión, como en muchísimas tragedias argentinas, le costó ni más ni menos que la vida. Oesterheld fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en Argentina en 1977. Se había vinculado a la resistencia de Montoneros y desde la clandestinidad había comenzado a escribir el volumen 2 del Eternauta, mucho más explícita en su crítica al poder. Se presenta a un Juan Salvo que ya no es un héroe casual, sino un militante, un caudillo, y esta relectura del personaje lo convirtió a Oesterheld en un objetivo. Pero no solo a él, también a sus 4 hijas, que también fueron secuestradas y asesinadas junto, cada una, sus parejas. Todos tenían entre 18 y 25 años. El cuerpo de Héctor nunca fue encontrado y aún continúa desaparecido. Y eso inevitablemente vuelve a El Eternauta una obra todavía más potente, porque no es solo una gran historia, es el eco de una voz silenciada. Detenidos, sí, aunque inocentes. ¿Qué pasa cuando una historia que es profundamente argentina entra en el algoritmo mundial? Después de décadas de intentos, rumores y proyectos frustrados, El Eternauta llegó a Netflix. Pero después de todo lo que te conté, supongo que compartimos en que El Eternauta no es una historia más, una historia cualquiera. Es una suerte de ícono en la resistencia cultural argentina. Es una historieta que fue escrita en contra del olvido. Entonces, ¿qué significa que ahora llegue empaquetada para el consumo global y masivo? ¿Podrá aguantar esta serie la profundidad simbólica que la historia tiene en nuestro país? Ojalá. Y lo vamos a comprobar el próximo 30 de abril cuando se estrenen los primeros 6 capítulos de la primera temporada. Lo cierto y lo que podemos ponderar como algo totalmente positivo es que millones de personas verán esta historia por primera vez y quizá eso sirva para que muchos vuelvan al material original. A veces me da la sensación de que es un poco como mirar al abismo. No sabés
qué hay del otro lado. Ya nos pasó con The Rings of Power y El Señor de los Anillos. Pero por supuesto que me ordeno y en este sentido me declaro militante del robocoquismo. La verdad es que estoy muy manija de que se estrene y confío en que será una excelente serie, haciendo honor tanto a la historia en sí como la mismísima leyenda del Eternauta y todo lo que conlleva. En lo personal, insisto, también confío mucho en el director Bruno Stanaro. Tal vez lo recuerden de la serie de Ocupas y esa forma tan particular de retratar los hechos cuando la sociedad se quiebra. Por supuesto, también le ponemos nuestro voto de confianza a Ricardo Darín, que va a interpretar el papel principal. Y partimos una lanza por la introducción no canónica de que su personaje va a ser un veterano de Malvinas. Sin duda va a ser su aporte a la siempre latente malvinización que necesita nuestro país. Y por qué no, la malvinización del mundo. Está todo dado y verdaderamente es una locura la producción. Es algo que no tiene precedentes en nuestro país. Y me parece también que no se podía pedir menos para la osada aventura de adaptar esta historia. No sé si por necesidad o porque no queda otra opción, que la única salida es estar codo a codo. Quiero cada día, quiero cada